Fiscal Francisco Barbosa. A esta hora, fiscal, buenos días, ¿cómo está usted? Gustavo, buenos días. Un saludo a la audiencia y a la mesa de trabajo el día de hoy. Bueno, fiscal, ayer usted planteó la posibilidad de un plebiscito, lo está comentando todo el país, para que los colombianos opinen sobre los diálogos que está sosteniendo el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Usted quiere que ese plebiscito se haga en qué condiciones? ¿Cómo se lo imagina, fiscal? No, mire, Gustavo, son dos cosas. La primera, alguien diría, bueno, ¿por qué el fiscal general está haciendo una propuesta de este tenor? Porque el artículo 251 de la Constitución a mí me da la facultad de decir que puedo participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal, porque hay dos razones fundamentales. La propuesta que yo hago para que el presidente pueda ejercer sus competencias se da porque a mí me solicitaron 107 suspensiones de órdenes de captura que yo levantaba apoyando ese proyecto de paz, y porque en Colombia hoy tenemos 526 órdenes de captura contra homicidas de reincorporados, de defensores de derechos humanos, de familiares de reincorporados, 175 por masacres que no han sido materializadas por la fuerza pública en los territorios derivado de los acuerdos a los que se ha venido o a lo que se ha establecido. Yo lo denuncié hace un año con los proyectos de cese o los decretos de cese de hostilidades y de fuego, y eso definitivamente afecta el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, de la Justicia. Entonces, en ese orden de ideas, yo simplemente lo que hago es que el presidente utilice o pueda utilizar ese mecanismo que se encuentra en la Constitución Política, en el 103 y en la Ley 134, diciéndole a la gente si apoya o no apoya una decisión del Ejecutivo. Aquí lo que hemos visto en los últimos días, Gustavo, y esto se ha venido, no en los últimos días, en el último año, 300.000 personas confinadas en el Bajo Cauca antioqueño por el Clan del Golfo en su momento, paro armado esta semana solamente en el Chocó, 2.900 personas en unas condiciones, las disidencias inaugurando obras, tiro al blanco a nuestros soldados en el Catatumbo, 200 soldados sacados como animales en Argelia, Cauca, 80 soldados ayer en Briceño. Todos los días estamos sumando algo más alrededor de esto, y lo que hay es una suerte de anarquía alrededor de este asunto que ha venido desquiciando los territorios. Usted sabe muy bien que yo he sido un fiscal que he vivido en los territorios, he estado trabajando en los territorios, mi lucha ha sido desde los territorios, y cuando yo veo pues que eso se empieza a presentar, pues utilicemos ese mecanismo, y obviamente pues lo hago en el marco de la colaboración armónica y del respeto que merece las competencias de uno y de otro, para que sea el presidente, como lo dice la Constitución y la ley, la que utilice esa figura. Pero, señor fiscal, ¿no hay de alguna manera ya un plebiscito sobre este asunto que se hizo cuando se eligió al presidente Petro? Porque que él iba a intentar una paz total, tal y como la está intentando, fue su gran promesa de campaña, y la gente pues votó que sí. ¿Eso no se hizo ya hace un año? Pues hace un año y medio, no le regale más tiempo, es un año y medio casi, porque pues es que todo el mundo dice que faltan 3 años y no faltan 3 años, falta menos tiempo para que el presidente Petro termine su gobierno. Yo lo que estoy diciendo es, hay una figura importante, y es que la democracia no se define solamente en el tema, la democracia tiene dos componentes, la democracia formal y la democracia material. Yo estoy invocando un artículo que no es un invento mío. Yo no lo estoy sacando del bolsillo, yo no estoy inventándome uno, no estoy sacándolo de la Constitución Política o de una interpretación constitucional. Está en la Constitución y es el plebiscito. Ahí el plebiscito se define como un pronunciamiento de apoyo a una decisión del Ejecutivo. En el año 2016 uno podría haber dicho el mismo argumento, uno podría haber dicho, oiga, ¿para qué el presidente Juan Manuel Santos le va a preguntar a los colombianos si debe pronunciarse o no sobre un acuerdo de paz que además está legitimado para hacerlo porque fue elegido en el 2014 justamente para hacer un acuerdo de paz? De hecho, ese fue el argumento. Yo recuerdo además que salió a las urnas diciendo que le faltaban 3 puntos para concretar el acuerdo de paz y que la gente refrendara ese acuerdo de paz con esa decisión. Y al final, en el 2016, dijo, vamos a acompañar este proceso con una manifestación del pueblo. En ese orden de idea, la democracia material se puede explicar también a través del uso de esos mecanismos de participación ciudadana. Yo creo que hay una circunstancia hoy
que los colombianos no conocían cuando se planteaba la paz total. La paz total era un concepto que ha venido materializándose y ha venido anarquizando el país en una serie de escenarios, y hemos convertido la paz total, o una idea de paz que es fundamental y que está en la Constitución política como derecho fundamental, en una idea de paz criminal. Hoy hay paz criminal en Colombia. Hoy lo que existe no es paz total, es paz criminal. Se ha venido utilizando esa figura para suplantar en algunos lugares al Estado. ¿O les parece normal, y a la ciudadanía que nos está escuchando, que las disidencias de las FARC estén inaugurando obras? O que, por supuesto, haya salido la fuerza pública en algunos lugares del país, o que veamos patrullando a las disidencias en algunos lugares del territorio nacional, o hayan sacado a las patadas a la fuerza pública en algunos lugares y ahora se considere algo de eso como normal. Todo eso ha venido alterando y ha venido confundiendo a la opinión pública. En ese orden de ideas, mi salida es una salida netamente democrática y material. Ahora, como está de moda la palabra popular, todo es popular, que la economía popular, que el sistema popular, todo lo popular hoy juega un papel importante, pues qué mejor que materializar lo popular a través de un mecanismo popular, que es el plebiscito, que justamente se define como un mecanismo propio de la soberanía popular, como lo dice la Corte Constitucional en la sentencia C-180 del 94, en donde se establece que el mandatario pueda recurrir al depositario básico de lo popular, que es el pueblo, para que refrende o no refrende una postura alrededor de un tema que creo que preocupa las competencias hoy de la Fiscalía General de la Nación, porque, repito, tenemos hoy más de 3.324 órdenes de captura por materializar, 526 de homicidas, de reincorporados, defensores de derechos humanos y de familiares de reincorporados que siguen matando líderes sociales, pero que hoy ya a nadie le interesa hablar, y no como ocurría hace unos años, donde por cada muerto de un líder social había un escándalo nacional. Hoy todos los días los matan, y ahí sí no se pronuncian de forma masiva muchísimas organizaciones, y mientras tanto nosotros sacando órdenes de captura con los jueces, y esas órdenes de captura simple y llanamente pendientes de que se hagan efectivas. Es decir, hoy ya no le sirve el discurso de la protección de derechos humanos en Colombia a muchos sectores. Fiscal, nosotros conversábamos con Hernando y la mesa de trabajo más temprano sobre el hecho del mecanismo. El mecanismo es totalmente legal. La discusión para algunos es si uno meterse en plebiscitos es conveniente o no es conveniente. Y yo comparto alguna parte de una teoría que escuché ayer, se la quiero plantear a usted, que no es que usted esté tan interesado en ese plebiscito, que usted quisiera que los procesos de paz se dieran en orden, pero que hizo el planteamiento para llamar la atención de lo inconveniente que es plantear este tipo de mecanismos cuando no se debe, por ejemplo, en el asunto del metro de Bogotá. Yo, digamos, es que puede darse para múltiples escenarios. Yo lo planteé para el caso de lo que ha venido ocurriendo con la paz total, porque me parece a mí que ha habido un manejo en donde se ha perdido, como les decía yo, parte, o se ha afectado parte de las facultades de la Fiscalía General de la Nación. Ahora, ya sobre lo otro, que es sobre el tema de lo que se ha planteado como un plebiscito para los contratos o para contratos, pues básicamente yo no voy a entrar en esa discusión, pero simplemente decirles pues que eso tiene que ver necesariamente con la necesidad de observar si en Colombia es posible o no es posible utilizar mecanismos de participación ciudadana para definir o atacar contratos que ya están debidamente firmados y que además han cumplido adecuadamente todos los requisitos de ley. Eso es otra discusión distinta, que llegará un momento en que seguramente cuando pueda, yo me pronunciaré cuando salga de la Fiscalía y me pregunten, pues lo diré con mayor libertad. Hoy no lo voy a decir, pues porque no tiene nada que ver con lo que yo dije el día de ayer, que tiene directamente que ver con mis competencias, Gustavo. Es decir, lo que yo considero acá es que existe hoy un mecanismo de participación ciudadana en Colombia que le permite al país, por supuesto, no lo convoco yo, sino le estoy diciendo al fiscal, al presidente de la República, que lo piense, porque tarde o temprano, Gustavo, la gente se pronuncia y se le va a pronunciar, porque esto que estoy diciendo yo puede generar hoy dudas alrededor de las propuestas, pero es que aquí se va a pronunciar. ¿Y se va a pronunciar la gente cuándo? Porque la gente dice, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con lo que dice el fiscal? Lo más predecible que tenemos en una democracia son las fechas de las elecciones. Es decir, a este presidente le faltan 2 años y medio de presidente.
Y la gente tarde o temprano se va a pronunciar. En el 2026 se pronunciará en las elecciones de Congreso, en las elecciones para presidente, o tarde o temprano se va a pronunciar sobre algún mecanismo estos de participación ciudadana. Y la gente se pronuncia, y la gente toma decisiones. Entonces, cuando yo hablo de lo popular, yo hablo de que se esté refrendando permanentemente esa voluntad, que sería interesante además si el presidente lo determina si vale la pena o no vale la pena, o si seguimos pues observando cómo cada día entramos en esos procesos de anarquización en los territorios que no tienen ningún sentido por la cantidad de puertas que se abrieron. Es decir, cuando usted compara los procesos de paz anteriores con esto que está viviendo Colombia, pues está dándose cuenta que el proceso de paz del presidente Santos con las FARC se dio bajo una metodología, bajo unos procesos, bajo un temario. Nosotros lográbamos acuerdos puntuales, etcétera. Aquí estamos hablando de que cualquier grupo de raponeros en la ciudad de Bogotá pueden entrar a un proceso de paz, de que cualquier grupo de sicarios en la ciudad de Barranquilla puede entrar en un proceso de paz, de que cualquier grupo de cualquier nivel puede tener acercamiento con el gobierno nacional, y eso me parece a mí que desquicia el orden jurídico colombiano y desquicia cualquier política de paz en este país. Mire, fiscal, yo oyéndolo a usted, lo popular, elecciones, el periodo presidencial, cuando yo termine mi gestión, es que aquí todos le queremos hacer la misma pregunta, pero le tocó a Fraile. A ver, Fraile, hágasela al fiscal usted. No, fiscal, pues es que lo están viendo como el jefe de la oposición, el presidente Petro, mucho discurso incluso de contenido político. ¿Usted quiere ser presidente? ¿Está pensando en eso? ¿Este plebiscito es el arranque de su campaña presidencial? No, este es el arranque del final de mi gestión como fiscal general de la Nación para tratar de cumplir adecuadamente con todos los criterios que yo me he fijado en estos 4 años de fiscal general de la Nación. Es que aquí hay 2 opciones. Duraron 2 años tratando de sacarme por diferentes medios porque no les gustaba el fiscal general de la Nación. Y ahora cada vez que yo hablo, dicen que yo estoy en una campaña política cuando lo único que me interesa es cumplir con mi función de fiscal, y lo haré hasta el 13 de febrero del próximo año. Esto tiene que ver necesariamente con la participación mía en el diseño de la política del Estado en materia criminal. Yo estoy muy preocupado, sinceramente, y se los digo, de la manera como se ha venido desquiciando el sistema jurídico colombiano y de la manera como se ha afectado y se ha injuriado, se ha insultado y se ha molestado a nuestra gente en el país. Y la gente, yo lo percibo porque yo vivo en las regiones, yo camino por las regiones. La gente no está contenta y a mí también me piden resultados como fiscal general de la Nación, y obviamente muchos de esos resultados quedan truncados por cuenta, por ejemplo, de que no se materialicen las órdenes de captura. El 13 de febrero termino mi gestión y a partir del 13 de febrero pues continuaré ejerciendo mi función como ciudadano activo, no necesariamente como candidato de nada, porque pues yo creo que lo que requiere Colombia, más que candidatos, porque candidatos es lo que sobra en este país para todo. Lo que se requiere son líderes que le ayuden a Colombia también a que siga siendo un país viable, visible, que pueda recomponerse, y lo importante aquí es saber que la gente tarde o temprano se tiene que pronunciar. Fiscal, ¿pero el ejercicio político le atrae? Es que el ejercicio político, Gustavo, necesariamente tiene que ver con lo que nosotros hacemos en lo público y en nuestras competencias. Yo no voy a entrar a responder preguntas de ese tenor en este momento, pero lo que digo es que yo ejerzo una función en el marco de lo que me dice la Constitución política de Colombia. Luego, cuando se habla de lo político, pues tiene que ver con lo colectivo, y lo colectivo es lo que se deriva hoy de mi tarea como fiscal general de la Nación. Más allá de eso, no voy a hacer más menciones, porque estas propuestas son propuestas que no se dan en el marco de ningún espacio, digamos, político partidista o político electoral, porque es que ni siquiera hay elecciones cerca. Es decir, cuando me dicen es que está participando en política, digo, pero ¿cuál política si ni siquiera hay elecciones cerca? Será la de las elecciones de cambio de la administración de mi edificio, que son las más cercanas, pero de resto no hay ninguna otra. Entonces, en esas circunstancias yo lo que digo es que no hay ninguna amalgama para poder decir lo que estoy planteando con aspectos de carácter político electoral, si se quiere. Lo que estoy haciendo es unas propuestas para efecto de ayudar a reconducir el país en el marco de la política criminal del Estado. Bueno, pero señor fiscal, usted en la cama antes de dormir, cuando uno se imagina qué va a ser el próximo año, cuando ya deje todo este chicharrón de la fiscalía, ¿le sonaría ser ese líder de la oposición que el país está reclamando?
No, me interesaría seguir trabajando por el país y seguir trabajando además desde mi posición de dar ideas para que el país siga adelante, desde mi posición de profesor, mi posición de conferencista, de analista, seguramente dando y opinando sobre temas de manera propositiva siempre, porque yo no tengo ninguna otra opción de país que el que tenemos y no me interesa la manera como se ha venido construyendo lo que se está construyendo, y creo que lo que he hecho en este año, sobre todo en este último año, no ha sido otra cosa más que defender la institucionalidad colombiana. Esto arrancó el 11 de enero de este año, cuando el presidente de la República, de forma ilegal, porque fue finalmente un envío de unos documentos que estaban sin sustento jurídico, me solicitó el levantamiento de unas órdenes de captura de personas que tenían peticiones de extradición a los Estados Unidos, y yo salí y dije no lo firmo porque me parece que va en contra de la ley y va en contra también de unos principios que yo tengo como fiscal general de la Nación. Todo empezó allí y ha venido creciendo, y por eso yo lo que he hecho no es otra cosa más que reflexionar sobre la función del fiscal general de la Nación en una coyuntura como esta. Yo hubiese podido convertirme en un notario y simplemente estar esperando una dádiva diplomática porque cumplí mi función de notario adecuadamente, y yo no estoy pensando en ninguna dádiva de nada. Yo simplemente estoy diciendo que me siento cómodo y conforme al ver que la gente, por primera vez con un fiscal general de la Nación, porque nunca había ocurrido en los 30 años, por primera vez por lo menos la gente reconoce que hemos cumplido adecuadamente con todos nuestros funcionarios en el respeto a la Constitución y la ley. Por lo pronto lo que seguiré haciendo es tener ese compromiso como ciudadano activo, como ciudadano colombiano, y seguir trabajando por el país. A ver, fiscal, nosotros, y creo que es un punto fundamental, comentamos aquí en Caracol Radio esta semana sobre la posibilidad que se dieran unos anuncios importantes en materia de decisiones que tienen que ver con la justicia, algunas de ellas, por supuesto, de la Fiscalía, en lo que pasó en la Medellín de la alcaldía anterior. Entiendo que usted tiene viaje a Medellín. ¿Tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver con eso. A ver, fiscal, ¿cómo es el asunto? No, pues vamos a hacer algunos anuncios de decisiones, además que la Fiscalía General de la Nación ha venido investigando desde hace bastante tiempo. Creo que se han venido ya consolidando esas investigaciones y haremos unos anuncios hoy en la ciudad de Medellín. ¿Esos anuncios tienen que ver con la gestión de Daniel Quintero? Estos anuncios tienen que ver con fenómenos de corrupción que se han presentado en la ciudad de Medellín. En el manejo de dineros públicos. En el tema público, sí, señor. En algunas secretarías de la alcaldía. No, pues si sigo hablando ya no viajo a Medellín. Pues le ahorra esa plata a la fiscalía. Fiscal. No, vamos a. Yo creo que hay un compromiso de nosotros por la corrupción, contra la corrupción en el país. Habían unos temas que estaban pendientes de la fiscalía. Vamos a tomar en los próximos 2 meses algunas decisiones que tienen que ver con eso y poder cerrar adecuadamente una gestión que yo creo que es una gestión que ha sido buena, que nos ha permitido terminar adecuadamente, nos permite terminar adecuadamente la labor. No hemos parado un minuto, le he cumplido al país, le he cumplido a la Corte Suprema cuando le dije a la Corte Suprema y que iba a ser un fiscal de los territorios. Lo hemos hecho. Hubiésemos querido hacer más, pero por supuesto que hoy creo que la vara está alta para cualquier funcionario que llegue a asumir la Fiscalía General de la Nación, porque pues nosotros creo que le hemos cumplido a la gente en estos 4 años. Pero podemos concluir que para la Fiscalía hay indicios contundentes de que hubo fenómenos de corrupción durante la pasada administración de la alcaldía de Medellín. Podemos concluir que habrá decisiones en torno a fenómenos de corrupción que ocurrieron en la ciudad de Medellín. ¿Esto tiene que ver con imputaciones? Tiene que ver con decisiones de la Fiscalía, sí, señor. Que comprometen a gente concreta, funcionarios de aquel entonces. Es obvio, compromete gente.
Y eso es parte de lo que vamos a anunciar el día de hoy. ¿Cercana al exalcalde Quintero esa gente? Pues a eso sí hay que escuchar la rueda de prensa. Yo en este momento no tengo todos los reportes, entonces ahora vamos a hacer una evaluación de todo lo que se tiene y por supuesto se le anunciará al país en las horas de la tarde en la ciudad de Medellín qué es lo que ocurrió. Creo que son decisiones también que todos los ciudadanos son los que esperan estas decisiones porque pues usted sabe que la gente paga sus impuestos, la gente confía en democracia. A propósito de mi propuesta de plebiscito, la gente confía en sus autoridades, confía en que la gente no la vayan a defraudar. El hecho de que cuando le eligen a las personas no necesariamente significa que hay un fenómeno de confianza absoluta frente al que lo eligen, sino, como decía el filósofo Jürgen Habermas, es necesario que se reafirme permanentemente la legitimidad del gobernante a través de decisiones que se toman por parte del pueblo y en este caso por decisiones que se toman por órganos o instituciones de carácter derivado o constituidos como es la Fiscalía General de la Nación en el marco de la atribución de poderes. Entonces aquí nosotros estamos listos para anunciar unas decisiones. Esperamos, como les decía rápidamente, en muchos temas en el país, no solamente ya dejar las imputaciones, sino dejar los escritos de acusación radicados en muchos casos para que no pueda haber ninguna duda y ya avancemos hacia las audiencias de las personas que presuntamente pudiesen haber cometido delitos en el país. ¿Y se perdió mucha plata en Medellín? Pues esta tarde vamos a hacer un anuncio alrededor de todos estos. Pero veo que es largo el tema. Es profundo. No, pues es necesario evaluar todas las informaciones, la información que me van a entregar. No tengo el reporte acá, entonces no le puedo dar detalles sobre eso. Claro, fiscal, yo lo entiendo perfectamente. Mire, es que el candidato Federico, desde que estaba en campaña y lo ha reafirmado ya como alcalde electo, dijo que iba a hacer una auditoría forense para ponerle la lupa al asunto. ¿Ustedes han hecho algo parecido? No, nosotros estamos investigando. Esto viene de tiempo atrás. Ha habido muchas denuncias y esas denuncias se destinó un grupo especial de investigación para Antioquia, para la ciudad de Medellín. Y nosotros, pues ese grupo fue constituido desde hace ya casi un año. Entonces, pues es un poco los resultados que tiene ese grupo alrededor de muchos de estos hechos denunciados. Estamos pendientes de la rueda de prensa. ¿A qué horas es para comprar crispetas? ¿A qué hora es? Como las 5 de la tarde, más 4, 5 y media de la tarde. Pero comienza buenísimo el empalme en Medellín con rueda de prensa de la Fiscalía. Va a estar muy animado el día, fiscal. Bueno, pues ustedes espero que sigan las noticias en la ciudad de Medellín. No lo dude. Señor fiscal, muchas gracias. Muy amable. Suerte en Medellín. Muchas gracias. Un abrazo para todos y un saludo cordial.